La Argentina se ha quedado sin su presidenta encargada. Christine Lagarde ha renunciado al Fondo Monetario Internacional, por lo menos temporariamente, hasta ver si la toman o no, si la votan o no, en el Banco Central Europeo. Mientras tanto le dieron una licencia. Si no le va bien allá, todavía puede retornar. Pero mientras tanto se va a hacer cargo de nosotros, de nuestra vida, un tal David Lipton, que es además yanqui, y que por consiguiente debe ser un hombre directamente referido a Donald Trump, que tanto incide, ciertamente, en el fondo y que tanto lo ha hecho ahora, en este tiempo en el que, de la manera más obscena que recuerde la vida económica y política del mundo, el Fondo Monetario Internacional se incrustó en la campaña política de la Argentina. Para Macri, para Duhovne, es una pérdida importante porque ella es la referenta, la jefa. ¿A quién le va a servir el café ahora Duhovne con su cara de Duhovne todas las mañanas? Bueno, en realidad, uno juega con esto porque Lagarde viene de vez en cuando, cena y se va. La cuestión es que usted pensará, ¿y qué cambia con esto? No cambia absolutamente nada. En todo caso podría empeorar porque un americano, uno lo presume, un poco más duro que lo que ellos designan normalmente, un francés, un indio, un alemán como Hugo, Kruger, Singh, Strauss-Kahn, Rato y ahora en este tiempo Christine Lagarde, para que disimular un poco la influencia enorme que tiene Estados Unidos. Pero el que manda en todas estas cosas, nunca lo dude, es Estados Unidos. Por lo tanto, el único cambio que nos podría importar no es que sale Lagarde y entra Lipton, sería que el fondo se vaya. Eso es lo único que cambió la vida de la Argentina. Cuando no hubo Fondo Monetario Internacional, la Argentina fue distinta. Claramente, se le pagó, se fueron y se pudo hacer aquí lo que el gobierno que usted había elegido hacía. Bien, mal, regular, hubo cosas que le gustaron, sí, otras que no, puede ser, pero en líneas generales mandaban aquellos que usted había votado. Ahora mandó esta mujer, con toda su gente, con todo su equipo, con todos sus técnicos. Se hicieron cargo de nuestra vida. Ahora no está ella, va a estar Lipton, y uno se pregunta, como mirándolo a Macri, ¿qué hacemos ahora con el amor por Christine? I don't know how to describe, because we are talking about crush on Ariane, so we have started a great relationship. And also with Christine, I have to confess that we started a great relationship some months ago. And I expect that this is going to work very well and will end up in the whole country crushing on with Christine. O sea, es así. Ella es cálida y muy profesional. Pero de las dos cosas. Se pueden ser las dos cosas. Y hoy, luego de... Aparte, yo creo honestamente que tiene una enorme vocación de ayudar a los argentinos. Se ha encariñado mucho con la Argentina, con nuestra cultura, con nuestra forma de ser. Respeta mucho a Nicolás y el equipo con el cual ha trabajado una relación. Aunque en ultramar me espere una tormenta tropical y yo me esmere en ser gracioso. Saliva y la tinta que hemos gastado en esta mujer y ya no está entre nosotros, un día será apenas un recuerdo y estaremos hablando de Lipton. Pero lo que importa del Fondo Monetario Internacional es esto que usted puede leer ahora mismo. El acuerdo Unión Europea-Mercosur pone en riesgo la desaparición de los sectores sensibles. ¿Y esto por qué sucede? Porque hemos tenido todo este tiempo de Fondo Monetario Internacional destruyendo todavía más de lo que lo había hecho el gobierno, el mundo de las pymes. ¿Con quién se va a dialogar ahora que no está Christine Lagarde? Con David Lipton. ¿Cómo será la negociación? ¿Y quién la va a llevar a cabo? Esta es la pregunta, porque de esto depende el futuro inmediato, por lo menos, de la Argentina. ¿Quién va a hablar con esta gente que nos tomó de clientes, nos tomó de rehenes, nos tomó para ellos? Somos el 61% de los intereses del Fondo Monetario Internacional. Si va Macri, bueno, Macri será un hombre que será protegido seguramente de alguna manera, pero esa protección que él reciba va a hambrear a los argentinos, los va a desocupar, los va a dejar sin nada, como ya está sucediendo, y muchos de ustedes lo viven en carne propia o lo pueden ver. En cambio, si el que dialoga es Alberto Fernández, muy probable que haya algún tironeo, alguna confrontación. Es que no puede ser de otra manera. Estos bandidos internacionales le prestaron plata a un gobierno, le prestaron a Macri y a las corporaciones para que sigan gobernando, no le prestaron al país. No hay nada que haya quedado para el país
de lo que el Fondo Monetario Internacional trajo. Se la llevaron los amigos de Macri, se la llevaron las empresas internacionales, se la llevaron los ricos, se la llevaron como se la llevan toda la vida. La misma plata que entraba del fondo. Ellos terminaron quitándola, no hay nada, no hay un dólar que sea parte de nuestra vida, de lo que ha traído el Fondo Monetario Internacional. Y eso hay que decírselo, hay que tener personalidad si alguien se pone al frente de un país y no convertirse en secretario y en subsecretario su ministro de Economía, como ha sucedido en este tiempo frente a Christine Lagarde. En ese sentido vale la pena escuchar lo que Alberto Fernández ha dicho sobre el fondo. Yo tengo la impresión que el Fondo Monetario Internacional es consciente de todo lo que yo le dije, que en verdad no le dije ninguna novedad, aun cuando esperaban que no se la dijera. Pero me parece que son absolutamente conscientes del estado en que está la economía argentina y que además la responsabilidad que le cabe al fondo en todo lo que ha ocurrido. Por eso insisto en que el fondo tiene una obligación directa en lo que nos está pasando. ¿Te sorprende que el 61% de la plata que prestó el Fondo Monetario Internacional sea para la Argentina? Y claro que es sorprendente, pero yo se lo expliqué también hoy al enviado. Yo entiendo que por razones políticas han querido financiar al gobierno de Macri. En verdad es dinero que no fue para la Argentina, fue para el gobierno de Macri, para que el gobierno de Macri pueda sostenerse hasta este punto. Las declaraciones de Lagarde cuando dijo que subestimaron la crisis argentina, ¿cómo te cayeron? Y mal, porque son una prueba de que no hicieron las cosas bien, simplemente. Vamos a jugar al mismo tiempo en el recorrido de la columna con Macri en un discurso que hizo hoy, con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el Mercosur y la realidad que estamos viviendo en la Argentina. Para ponernos en marcha es bueno empezar por un discurso de esta mañana de Mauricio Macri, una vida vinculada a los frigoríficos y demás. Se ve que nadie le avisó, como le vamos a mostrar después, que había un frigorífico donde estuvo el año pasado diciendo esas cosas maravillosas que él dice de vamos todos juntos, sí que podemos, el camino es por acá y el único camino es por acá y todo eso lo dijo en un frigorífico donde ayer echaron a 300 personas. Pero vayamos por partes, lo que dijo hoy. Pero también, como decía María Eugenia, hace más de 20 años que estábamos negociando este acuerdo con la Unión Europea. Costó muchos años, muchos gobiernos, y la verdad que estoy muy contento porque se abre un enorme futuro por delante. Y muy contento porque esto... 6 millones de bonaerenses. Por eso quiero agradecerle a Mauricio y felicitarlo, como ya lo hice en privado, por el acuerdo de Mercosur con Unión Europea. Ya hicimos los deberes y nos pusimos en estos días a leer la letra chica del acuerdo. Y desde la provincia de Buenos Aires quiero decirle a los bonaerenses que este acuerdo va a ser mucho más trabajo. Más trabajo porque vamos a poder exportar más carne. Ya venimos creciendo muchísimo. El último año aumentamos 80% las exportaciones. Bueno, esa era la mise en scène de hoy, la puesta en escena. Macri hablando del logro que había significado lo del Mercosur, no está aprobado, no se sabe todavía exactamente qué es. Todos los sectores industriales saben que va a ser fatal para la vida de los argentinos, pero además Macron, como lo único que favorece en todo caso el acuerdo con Europa es a los agricultores, justamente se obtiene muchísimo poder en Francia. Y Macron ya está diciendo que será muy difícil firmar esto. Tiene a todos los trabajadores rurales de Francia ya en contra de esto. O sea que es muy probable que, como dice Alfredo Sayati, lo vamos a ver, todo esto se trata de una gran ficción. Pero lo dejamos ahí momentáneamente, porque lo que quiero mostrarle es que estos discursos de Macri son muy insensatos, cada día peor. ¿Quién alimenta esta actitud de Macri? No se sabe. Alguno tendría que decir, yo soy el asesor, para declararlo culpable de esta irresponsabilidad con la que habla en cualquier sitio, promoviendo la idea de que todo va fantástico. Él cree que estas cosas duran para siempre, este discurso, y no. Se termina inmediatamente cuando uno ve este título, que dice que cerró un frigorífico que inauguró Macri el año pasado. 300 empleados en la calle. El frigorífico se llama Matievich y decidió cerrar una planta que abrió hace poco más de un año en Carcarañá, en Santa Fe. ¿Quiere verlo a Macri cuando hacía la inauguración el año pasado, ayer, de este frigorífico que ahora cierra y echa a 300 personas? Ahí lo tiene.
Buen día a todos, ¿cómo andan? Qué lindo ver la emoción de José, compartir la emoción de él, de todos ustedes. Recién hablaba con vos y con tus compañeros de trabajo de lo que significa para Carañá la reapertura de este frigorífico. La verdad que ya creo que la 17ª o 18 vez que vengo a Santa Fe, gobernador. Creo que en 2 años y medio nunca un presidente vino tantas veces a esta provincia tan pujante. Y qué lindo venir en un día de fiesta para la familia ganadera y un día de fiesta para Carcarañá. Y esta es la manera de levantar... Sí, levantar el país y levantar todo eso, ir todos juntos y el camino es por acá. Uno tendría ganas de gritar basta, pero no de decirlo, de ir como... en la película Cabaret, la protagonista iba abajo de un puente y daba el grito que le sale ya desesperada y harta de algo, y nosotros estamos hartos. Porque mire, no pasaron 10 años, 20 años, no hubo otra o avatar económico que no fuera el propio gobierno, que va allí y le cuenta a todo el país la maravilla de lo bien que va la Argentina, inaugura el frigorífico, señor gobernador, señores trabajadores, toda esta historia. Cerró ayer y echaron a 300 personas. La pregunta es cómo se anima. Bueno, a todo, a veces me parece que se arriesga, porque también el discurso allí habló de la pobreza, del empleo, empleo. Ya saben ustedes que él ha dicho que es el presidente de la historia que más se ha preocupado por el empleo. Lástima que está siendo tan desgraciado al trabajador argentino que se queda sin trabajo, como cientos de miles de casos hoy día. Pero escuchémoslo brevemente en lo que ya estaba contenido en el discurso. Todos lo que queremos es empleo por todo el país. Y todas estas cosas están sucediendo ahora. No es Sarasa, no es Sanata. Él dijo en el discurso que hasta el 2015 la idea del empleo no existía y la pobreza era terrible, que hundió en la pobreza al país el gobierno anterior. Le queremos mostrar algo sobre el empleo a Macri. La última oportunidad de creación de empleo real fue en los últimos 4 años del gobierno anterior. No fue la gran cifra, la gran suma de los empleos que generó el gobierno hasta el 2015, desde el 2003. Pero miren esta cifra, que es irreprochable. Es el Sistema Integrado y Previsional Argentino, SIPA, con datos de la AFIP. Esto es lo que mandan los que tienen que firmar la planilla de pago. Esta es una realidad incontrastable. Se han cansado de decir que no se generaron empleos entre 2011 y 2015. 441.000 empleos. Mire lo que es la línea de la creación de empleo entonces. Y mire la curva del final, cuando es que baja. Estamos ahí en el 2016, 106.000. Veníamos de 441.000 puestos de trabajo que se habían creado entonces. Y la pobreza, quiero que mire esto de la pobreza, que también fue mencionada en el discurso de Macri de hoy. Vamos a ver esta otra placa sobre pobreza. Ahí está. De vez en cuando, miren lo que pasó con los Jaguares en el rugby. Antes jugábamos muy de vez en cuando contra ellos y perdíamos por paliza. Nos decidimos armar un equipo a competir todo el tiempo. Y en los primeros momentos nos mataron, ¿no? Perdíamos todos los partidos. ¿Y qué pasó? Pasaron, ¿cuánto pasó? ¿Un par de años? 4 años. 4 años y ahora estamos jugándole de igual a igual y vamos a jugar la final. Siempre la comparación deportiva, siempre la salida por ese lado, pero la verdad, no tenemos el cálculo de pobreza que había hecho el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, porque quería completarlo con el tema del empleo. Naturalmente, lo podemos hacer en todos los momentos, porque estos son nuestros temas recurrentes y necesarios, nuestra manera de ver la realidad. Volviendo a lo del Mercosur. Macri decía hoy lo que ustedes escucharon. María Eugenia Vidal lo felicito a Macri por el logro que ha tenido. Ya sabe usted lo discutible, vidrioso que es ese acuerdo. Pero mire lo que pasa, no transcurrieron 24 horas y ahí está Macron diciendo, está bien, me sirve volver un poquitito. El amor propio de mis compañeros de producción los lleva a buscar este material que tiene que ver con lo que era
la pobreza en la Argentina. El CESO lo dice, Centro Económico Scalabrini Ortiz, estadístico. En base a estas estadísticas, el CESO venía diciendo, observó que el porcentaje de población pobre, que era del 45,8, 46% en el segundo semestre del 2003, se ubicó 16% en el segundo semestre de 2014. Esta es la historia que este gobierno desvergonzado pretende ignorar. En tanto, la indigencia, sigamos leyendo un instante más, Leandro, pasó en el mismo periodo del 19 al 5%, del 2003 al 2014. La devaluación de enero del 2014 no fue inocua y muestra los movimientos negativos a corto plazo. En la comparación entre el segundo semestre de 2014 y el segundo de 2013, la pobreza se incrementó en 2 puntos. Estamos hablando de llegar a 19, lo que yo le he mencionado en tantas ocasiones sobre la verdad de los temas de la pobreza. Muchas gracias, porque hoy Macri habló del empleo y le demostramos la mentira con el SIPA. Y habló de la pobreza, porque aquel gobierno fue el que hundió en la pobreza en la Argentina. No es verdad, es casi cruel que se anime a esto, además de un verdadero mamarracho. Vamos a ver ahora lo que es el Mercosur. Usted lo escuchó a Macri decir que esto es un logro formidable y María Eugenia Vidal al lado lo felicitaba. Bravo, presidente Macri, una cosa por el estilo. Miren lo que dice Macron, no pasaron 24 horas del acuerdo. Francia dijo que por ahora no está preparada para ratificar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Usted lo puede creer? Porque Francia tiene mucho miedo que le salgan otra vez los chalecos amarillos en nombre de los agricultores, que son muy fuertes. Allá los agricultores no están concentrados como aquí, que tienen 500.000 hectáreas, 700.000. Allá tienen 60, 70 hectáreas cada uno, prácticamente todos. 100 hectáreas es un latifundio en Francia. Entonces hay que cuidarlos porque además, como están organizados de esa manera, son muy poderosos en la economía. Reciben subsidios importantísimos permanentemente, como el fondo de la Unión Europea. Todo lo que le puede dar al Mercosur es mandame materias primas, mandame cuestiones agrícolas. Allá están poniendo el grito en el cielo y Macron dice lo que está diciendo. Y Alfredo Zayat, tan confiable analista de la economía en la República Argentina, dice que todo esto del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea es una fake news. Mírelo, no es un acuerdo final. La letra chica no se definió a tal punto que acabamos de decirle lo que en Francia están manejando ahora. Los supuestos progresos se mantienen en secreto, es verdad. Si tuvieran para derramar felicidad, pónganlo sobre la mesa, díganlo cómo va a ser la historia. Es un anuncio político en tiempos de campaña electoral. No tiene beneficios generales para la economía argentina. ¿Cómo los va a tener? Mire lo que pasa con las pymes. Esta es la realidad. Y estos son los que están esperando acuerdos de comercio que le permitan a la Argentina crecer, a la Argentina dar trabajo. Ahí están las cifras oficiales. Se destruyeron más de 200.000 empleos el último año. El último año. Un total de 203.900 empleos se han perdido. En la industria, que es la que da trabajo, el campo no lo da como vamos a pretender demostrar. No lo da en la medida en que lo da la industria. Por eso sale gente que tiene que ver con el campo, con la soja, a decir que es muy interesante lo del acuerdo del Fondo Monetario Internacional y que las empresas que no puedan dar la nota que desaparezcan, como tituló hoy Página 12. ¡Qué gauchito! El señor Grobocopatel. ¡Qué gauchito! Escuchemos cómo decía que lo que tenga que desaparecer, desaparezca. ¿Qué se va a hacer? Hay sectores de la Argentina que van a reaccionar rápidamente y hay otros que van a reaccionar lentamente y hay otros que no van a reaccionar. Y bueno, hay que permitir que haya sectores que desaparezcan. Vamos a decir al señor Grobocopatel, con mucho respeto, él defiende lo suyo. Es natural, es humano, es comprensible. En una sociedad que fomenta la idea y la cultura que tener mucho nunca es indecente. Y tener poco nunca es una tragedia para ellos. Tienen esa visión del mundo. Lo dice bien, lo dice con franqueza. Vaya, ¿no? Pero le quiero decir, ¿qué es lo que pasa
cuando desaparecen esas fábricas, que él dice lo que tenga que desaparecer, todas estas cortinas que se han cerrado, todas las fábricas, etcétera, no es tan sencillo. Vamos a ir a los números del campo. Gracias a la doctora Julia Estrada, como siempre, y al CEPA. El campo representa, aproximémonos todo lo posible, vengan con fe, representa el 5% sobre el total del empleo privado. ¿Usted se da cuenta lo que es esto? 335.000 puestos sobre un total de 6.200.000, 6.150.000 del sector privado. Esta es la relación del campo. La industria da un 18%, el comercio otro tanto, el transporte el 9%, la construcción el 7%, la intermediación financiera el 3%. El campo es el 5%. Pero quiero decir algo más, otra placa, por favor. Esto está dedicado al señor Gorobokop Patelo, cualquiera que pueda pensar como él, tan solo para que lo analice, para que lo vea. Los asalariados registrados en el agro en abril del 2009 eran 334.000 puestos, 2009. En abril del 2019, vaya al último 335.000, son 1.000 más. Entre diciembre del 2015 y abril del 2019, tomaron a 18.000, 5,7% aumentaron. Esto es lamentable, es así. Y uno lo entiende por qué un hombre de campo sacaría la maravillosa máquina que se ha podido comprar, sobre todo hasta el 2015, y pondría a trabajar a la gente. ¿Por qué? Porque lo haría. No hay razón, salvo que sea una persona que piense más allá, mucho más allá de sus propios intereses. Y miren lo que son los salarios por actividad, porque no solamente cuántos empleos, sino qué tipo de empleo. Vamos a tomar 1995, acérquense todo lo posible, entrale con fe al número para que se vea bien. Abril del 95, ahí lo tenés. Se ganaba en la relación pesos y dólares en aquel tiempo, 329 pesos, en el campo 889, es decir, todo lo que son metales, todo lo que tiene que ver con la industria, 63% arriba, es decir, menos daba el campo. Y así sucesivamente en todos los años. Para no cansarlo con los números, ustedes van atravesando siempre la misma cifra. 69% es cuanto menos da el campo de salario que el salario en el mundo industrial. Mire, abril del 2015, ahora allá a la derecha, era 6.000 contra 19.400. Y mire ahora, en el 2018, el año pasado, 16.000 contra 42.000. Y además la variación de los salarios, dentro de esa enorme diferencia que hay entre lo industrial y lo que es la agricultura aumentó 29,5 su magro salario y las industrias aumentaron el 34%, con lo cual esa es la variación de salarios que se da. Quiero decirle que cuando se habla de quitar trabajo, se habla de pobreza, de una enorme pobreza. ¿Qué pasa con el que pierde el trabajo? ¿Usted cree que se va a su casa y sale y busca y encuentra algo? No. Empieza a pasar el tiempo y no hay trabajo, no hay comida para poner en la mesa. Y viene la indigencia. Y el pobre se vuelve indigente y el digente se muere. Como Sergio Zacarías, un hombre de 42 años en el pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, muerto por el desamparo de los que la quieren toda para ellos. Y distribuir nunca, porque el drama a mí me enferma cuando hablan del crecimiento, los economistas, crece 2%, 3%, 4%. ¿Qué me venís con el crecimiento si no lo distribuís? Hay que crecer y distribuir, si no, no sirve para nada el crecimiento, porque se crece per cápita, pero resulta que hay un per cápita que tiene 800 veces más que el per cápita que se nos muere en las veredas. Morirse en el desamparo. Sergio Zacarías, 52 años. Es una cosa muy triste lo que uno tiene para mencionar cuando provoca indignación ese desamparo en el que dejan a la gente. Desamparo que es morirse en las calles o salir a matar o morir en las calles, porque eso también no lo piensan, después se quejan de la violencia. Cuando se vota también somos responsables de qué es lo que votamos. Cuando se vota neoliberalismo se vota más violencia.
Y entonces entramos en una rueda de quienes van por la revancha contra la rueda de los habitantes que parecemos más comunes, pero que también, de acuerdo a lo que votamos, somos partícipes de la estafa que sufren muchísimos de los ciudadanos, unos que se mueren en la vereda, otros que no tienen para comer, que les chifla la pancita de hambre a sus hijos. Y esto no es porque sea perfectible al extremo la situación. Esto es estructuralmente pobre, pero estructuralmente, coyunturalmente se lo puede hacer mucho mejor. Y eso pasó en la Argentina hasta el 2015, y eso se ha destruido ahora. Cada uno de los datos económicos que podemos analizar. Vamos, mi querido Leandro Gabriele, con algunos de esos datos que hacen después a toda la economía. ¿Por dónde querés empezar? ¿Por los combustibles? Bueno, Shell y Action, muy buen negocio han hecho. Aumentaron combustible porque todo está dolarizado. Y entonces, está dolarizado para el aumento, pero no para bajar. Porque si el dólar fue a 47 y entonces subían los combustibles por eso, ¿por qué no baja cuando se pone en 43? Llenar el tanque es un lujo que se dan pocos, dice página 12, por otro aumento de las naftas. Tenemos más para comentarlo. Estaciones en alerta. Si siguen los aumentos de combustibles, van a caer más todavía las ventas, dicen los estacioneros. IBAE dice que la suba es inflación, como no puede ser de otra manera. Tras la suba de los combustibles, podría frenarse en julio la desaceleración modesta que ha tenido la inflación en la Argentina. Tenemos a Gabriela Michetti para que nos explique bien este tema del petróleo. A lo mejor conseguimos entender el mensaje del gobierno. Presidenta, hay una mala señal y que tiene que ver con el posible aumento del 10% de los combustibles. Bueno, la verdad es que ahora lo que ha pasado con los combustibles es que lo que ha hecho el Estado es ser respetuoso y digamos y cómo se dice y cumplir con la ley como habíamos pactado que fuera, que era a determinado nivel del mercado el Estado se corre de ser el garante del precio porque justamente pasa a ser perjudicial para los ciudadanos, porque si el precio tiene que bajar y el garante está haciendo que el precio sea más alto, es una locura. Entonces, bueno, la ley justamente, la norma que de reglamentación de este tema decía, bueno, a determinado esquema del mercado, el gobierno se retira del precio. Y la verdad es que lo hace a favor del ciudadano, no en contra del ciudadano. Es gracioso, pero después todo se vuelve patético, porque la suba del petróleo, de las naftas, etcétera, redunda en nuestra vida. Uno puede andar en bicicleta y el tema lo afecta. Uno puede andar toda la vida a pie y el tema se mete en su vida. Esto es inevitable. Miren lo que han subido los alimentos. Gente que se muere de hambre, la hay. Bueno, la inflación es peor en los alimentos. ¿Por qué permiten esto? Si lo único que consume el sector medio y los más vulnerables son alimentos, ¿qué creen que hacen con su plata? Comprar algo para comer. ¿Y cómo lo van a hacer? La harina se encareció 98%, viva la cara de los molinos. Son unos divinos, les va fantástico, pero a la gente le va muy, pero muy mal. El patentamiento de motos registró una baja del 20,8% durante el mes pasado. Y por supuesto, como consecuencia de esto, ¿qué sucede? Cierra Sanela. Y después, los salarios de la industria ya son 40% más bajos que en el 2015. Y dale que va. Los salarios del sector industrial cayeron este año de la manera que todos sabemos que han caído. Y se han perdido muchísimos trabajos. Más convencido que nunca. Es por acá. Por acá vamos al progreso. Por acá vamos al futuro. Por acá vamos el trabajo digno de calidad para todos los argentinos. Y mientras tanto nos entretienen con la corrupción, nunca la propia, siempre la presunta de otros, esa que cuanto más uno la mira, más vidriosa se vuelve. ¿Cuál es la corrupción allí? Y nunca tienen pruebas contundentes ni fehacientes. Y además, en las que pudieran tener sobre corrupción que puede darse en la obra pública, ellos saben perfectamente que es la misma corrupción de ellos en los aportes truchos que anoche removían, para que no los perdamos de vista, Juana Morín en el programa de Gustavo Silvestre. Es lo mismo, es la plata de los empresarios que por H o por B tienen que aportar o les gusta aportar a los gobiernos, pero ellos juegan con la corrupción. Clarín, La Nación, Macri se permite hablar de corrupción y de transparente.
Es muy difícil elegir un ciudadano de la Argentina con una historia de mayor corrupción que la de Macri. Por eso vale la pena compartir con ustedes un pequeño tramo, porque es mucho más amplio todavía, de Sobredosis de TV, hablando de la corrupción M el sábado y domingo pasado. La revista Financial Times, que no se puede decir que sea trotskista, plantea, hace una encuesta entre sus lectores y dice cuál fue la acción financiera más delirante del mundo en 2017. No me diga que El 70% de sus lectores votan que fue el bono a 100 años del ministro Caputo. Toto, que es uno de los pocos que conoce muy bien lo que es Wall Street, lo que es el mundo de las finanzas y que nos defiende bien. Pero después salen los Paradise Papers y en los Paradise Papers aparece que uno de los fondos de inversión de estos paraísos fiscales más beneficiados con el bono a 100 años es uno que se llama Noctua Partners, que fue fundado en el 2009 por Luis Caputo. En el caso del bono de 100 años con la emisión esta, hay que aclarar varias cosas. Bueno, una, la obvia, que como dije, no tengo nada que ver con la empresa esta. La obvia, que como dije, no tengo nada que ver con la empresa esta. Jugaba en la Champions League. Y que nos defiende bien. Porque mañana un offshore no es ilegal. Queremos saber en dónde trabajó porque nos da la sensación de que toda la deuda que emite la termina comprando la empresa de la cual era dueño. A mí me da la sensación de que lo encontramos al ministro de Finanzas en una cama con 5 mujeres, una luz roja y Macri nos está diciendo no es lo que parece. O sea, en Argentina se robaron un PBI. Se robaron un PBI con cuentas offshore. Por eso hicieron un blanqueo. La riqueza que se genera en el país evade impuestos, elude impuestos y queda en una cuenta offshore. Y esto está dando lugar, a mi modo de ver, a una nueva forma de corrupción. Lo están llamando conflicto de intereses, pero son formas de corrupción. Aranguren. No puede alguien que es accionista de una empresa lanzar una licitación para comprar gas y adjudicarle él a una empresa donde tiene acciones. Eso es conflicto de interés acá en la China. Aranguren no tiene conflicto de interés con lo... A ver, ¿qué tenés que mirar? No lo tiene. Hay conflicto de interés. No lo tiene. Durante tu gestión, ¿cuántos conflictos de interés has resuelto en contra de...? Decenas, Laura, está todo publicado. Mira, Laura, pero yo todo no en traje, general... sinceramente, porque no me dijeron que venía a hablar de esto. Todos los datos y los informes de gestión. Pero en general son todos favorables al gobierno. Las cuentas offshore de Toto Caputo, del ex titular del Banco Central, ¿se acuerdan? ¿Alguna vez investigó algo? No, absolutamente nada. Ahora ya no necesitan pagar a funcionarios venales para que actúen en favor de bancos y corporaciones, sino que son los propios exmiembros de esos bancos y corporaciones los que toman estas medidas. La corrupción del macrismo de este gobierno es explícita, como también la de los diarios que los acompañan, inmensos corruptos, como se lo decimos todos los días, y uno lo ve, corruptos que se han quedado con todo. Pero el gobierno es corrupto por donde uno lo mire, pero no necesitamos ni siquiera de jueces para decirlo, necesitamos de la convicción con la que se pueden decir las cosas. Muchas veces, si usted hace un blanqueo de capital, usted es presidente, blanquea capitales que en realidad es lavar dinero que se llevaron, que si hubiese pagado lo que correspondía, no tendría ningún problema en tenerlo afuera. Cada vez que hablan de ese dinero, lo tienen declarado, lo ven y hacen las cosas de la manera que corresponda. Demuestran que cuando lo sacaron habían pagado los intereses, lo que corresponde pagarle a la AFIP, los impuestos. Bueno, cuando alguien blanquea, mire si lo hubiera hecho Cristina Kirchner. Imagínense por un instante, el blanqueo de capitales lo hace Cristina Kirchner. Y a los 10 días viene un periodista tipo Berbisky, pero de ese otro palo tan triste que tenemos, y dice que Cristina Kirchner blanqueó capitales para que trajeran el dinero máximo, qué sé yo, un ministro de ella, un amigo íntimo. ¿Qué hubiera ocurrido en la Argentina? ¿Qué se hubiera...? Bueno, por supuesto, pero además hubiéramos estado de verdad en presencia de corrupción. Es corrupto un tipo
que usando su condición de presidente saca un decreto para que su hermano traiga el dinero, y para su amigo Caputo y para su amigo Mindlen, 200 millones de dólares entre los tres, así nomás, por lo bajo, de lo poco que se sabe todavía, porque gracias a Berbisky, que bastante le costó, supimos exactamente de estas personas. Pero ¿cuántos más de los amigotes de Macri? ¿Y usted cree que si hubiera aparecido algún nombre vinculado a otra gente, no hubiese aparecido? Eso es corrupción. No necesito un juez, no sé usted, pero yo no necesito un juez. En cambio, si a mí me dicen que Máximo Kirchner se llevó 65 millones de dólares a un paraíso fiscal, y él dice que no, que esto no es verdad, no lo niega, pues entonces esto no se lleva, si lo niega, a una compulsa con un juez. Alguien dice, Santoro, Clarín, dice, tiene 60 millones de dólares en una isla en Delaware, en donde sea. Y Máximo Kirchner dice, esto no es verdad. No es verdad de ninguna manera, pongo mi nombre en juego a que esto no es verdad. Usted necesita un juez, necesita una investigación. Ahora, qué casualidad, todas las investigaciones terminan dándoles lo de Seychelles, lo de Las Vegas, lo de Delaware, lo de Máximo, lo de las cuentas en el exterior de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner, todo termina dándole mal. Es curioso, ¿no? Es curioso. Igual esos tienen jueces y pelotones de fusilamiento que quieren condenar, aunque sea por el memorándum con Irán, por lo que sea, por el bastón de San Martín, por el bastón de mando de Cámpora, por la carta de San Martín, por algo. Tienen tan poco que terminan en esas barrabasadas de Bonadío. En cambio, lo otro es corrupción. Necesitamos mucho más. Podemos poner no menos de 10 ejemplos. Macri quiere seguir siendo presidente porque tiene casi 100 causas, él, de las cuales unas cuantas son muy pesadas, y él lo sabe. Seguimos con la columna mañana, si Dios quiere, ahora con Lucila Trujillo. Momento de tanda ahora en el diario, pero